tiempo. Dios les bendiga en este maravilloso video. Aleluya. Amén. De Royal Head. Póngase sobre su pecho donde está. Ponga la mano en su corazón. Vamos a leer la palabra del Señor. Dios mío. Aleluya. Búsquelo ahí. Gálatas 1:8, Ismael. Eso es profundo. Viene fuerte el asunto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sobre todo cualquier nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Alaba. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Hay una versión que dice que se vaya al diablo. Porque se vaya al diablo. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Un evangelio diferente nos está siendo predicados. Es lamentable en los últimos tiempos, Ismael, que muchos desaprensivos, como lo llaman en la noticia, se hayan dado la tarea de crear un propio evangelio donde se han alabado ellos mismos y donde el alto altanaje de su concupiscencia se ha revelado al mundo y no se ha visto como un pecado, sino como una manera honrosa de agradar a Dios. Muy interesante, Benito Sánchez. Mira, si tú vas incluso al formato de la carta como tal, te vas a dar cuenta que el problema con Pablo y los Gálatas era que había un grupo de gente que cuando Pablo fue a predicar acerca de la gracia, empezaron a hablarle de la ley, pero no de la Torá. Esas son dos cosas diferentes, sí. Porque Pablo era practicante de eso y estaba totalmente de acuerdo con eso, incluso siguió practicando. Hay algunas cosas que dicen que sí, que siguió practicándolo, pero él fue a hablarle de la gracia a los Gálatas y apareció un grupo de gente a llevarle, a decirle que no. Y lo lindo del caso es que esa gente no era, porque les vuelvo y les repito, no era de que predicaban la Torá, no, era para ellos sentirse bien. O sea, que los Gálatas tenían que vivir conforme a la ley o hacer las cosas conforme a la ley para que ellos, esos que llevaron eso, se sintieran bien, no para agradar a Dios. Dios mío, o sea, para tratar de agradar a los hombres. Exacto. Entonces, mira cómo una cosa de hace tantos años todavía sigue dándose todavía. Todavía sigue dándose. Porque hay un grupo de gente que vienen a hablarte de la honra, la honra al ministro. Honra a los mantos proféticos, Los padres la espirituales. honra, los padres que originalmente lo que son es manipuladores. Gente que lo que quieren es llenarse el ego de que, por ejemplo, un día tú decidiste ser, vamos a decirle, su hijo espiritual, y desde que tú estás en la grande cosa, mira, y vienen y te tiran, recuerda que yo soy tu padre espiritual, tú me debes honra. Pero la honra no es, porque la honra no es vivir conforme a la enseñanza que ellos te dieron, la honra es pasarle una moña de lo que tú te estás ganando. Pasarle una moña de lo que tú te estás ganando. O abrirle las anheladas puertas para que ellos lleguen incluso a ser más grandes que tú. Eso es lo que yo encuentro que eso es lo que me molesta. Pero un verso más adelante, 2 versos más adelante, el apóstol está aclarando aquí. Busco con esto, dice yo un verso más adelante, busco con esto agradar a los hombres, agradar al Señor. Entonces, vuelvo, tira ese ramplimazo. Más intentar agradar a los hombres con esto que le estoy diciendo, ya no sería siervo de Jesucristo. O sea, que en el momento que te está diciendo que te cuides de un evangelio diferente, no te lo está diciendo para que tú le agrades a los hombres cuando lo dices, sino para que le agrades al Señor. Porque recuerden lo que dijeron los apóstoles. Ya el fundamento fue puesto. Toda construcción en cuanto al evangelio debe de ir encima del fundamento de los apóstoles. Tú no puedes venir a poner nueva columna, que ya la columna está puesta. Usted puede construir la tercera, la cuarta, la quinta y se le agradece. Pero en el evangelio las columnas están puestas. Vivimos un evangelio de gracia dado, instruido por el Señor y por los apóstoles. Uno puede venir a crear un nuevo evangelio para sentirte grande. E Ismael. Y esos que buscan la tal honra, lo que andan buscando dinero en su mayoría. En su mayoría. Lo lindo y oye otra cosa. Hay muchos también que agarran ese texto, tú sabes, para hablar de los judaizantes actuales. Y bueno, sí y no. Pero donde yo quiero ir es que este evangelio predicado así, para que sea por gracia y de gracia, y
te dice que nosotros somos salvos por medio de la fe, te está diciendo también que Pablo condena la idea de que alguien pueda hacer algo para salvarse. Aleluya. Interesante, ¿eh? Sí. ¿Verdad que sí? Interesante. O sea, prácticamente el texto de Pablo dice que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Entonces, ese pseudo evangelio de las obras también se cae. Ya. Diablo sucio, sal fuera. Porque hay un pseudo evangelio que es de las obras, que te dicen que tú para alcanzar salvación tienes que hacer cosas. Generalmente son ritos, porque ni siquiera son asuntos bíblicos. Generalmente son ritos o liturgia eclesiástica. Y dentro de eso está por lo que hemos estado hablando, esa supuesta honra, ese supuesto manto, ese supuesto padre espiritual. Aleluya. Que hay gente que aseguran que si tú no honras al hombre de Dios, cae bajo maldición. Y también agregando ahí, aseguran también que si tú no estás bajo un manto apostólico profético, pues entonces la congregación en la que tú estás o el ministerio en el que tú estás no va a crecer. Y está en pecado, porque hay gente Y que está en dice pecado. eso. Y en maldición. Y No en solamente maldición. pecado, porque pecado y maldición hay un gran abismo entre un pecado y una maldición. Sí, entonces tú tienes las dos juntas, según él. Porque es como un pecado que te lleva a la maldición. Okay. Santo, aleluya. Ya no hay más nada que decir. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol está diciendo? Señores, este evangelio es de la gracia, y la gracia nos hace salvos por fe. Y es eso lo que nos lleva a nosotros a santificarnos en Dios para poder estar aceptos delante de Él. No es al revés. Aleluya. Yo no me santifico para adquirir fe y luego para adquirir salvación. Yo me salvo por fe y luego soy santificado. Y yo pienso que esa misma fe produce la santificación en ti. Exacto. Porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que cuando tu fe es lo que produce esa santidad en tu vida, es porque el agrado de Dios es en ti. Porque lamentablemente, Ismael, yo mismo no puedo santificarme. Yo mencioné esa cita, creo que en uno de los videos que dice, haced morir las obras de la carne por medio del Espíritu. O sea, con el Espíritu que podemos hacerlo, nosotros solo no podemos. Por eso, no permitas que te prediquen un evangelio diferente. Hay que seguir creyendo en la oración, Ismael. Hay que seguir creyendo en el ayuno. Hay que seguir creyendo en la búsqueda y en el estudio genuino de la palabra de Dios, porque nos están viniendo los falsos profetas y los falsos maestros. Y dice la palabra, oye, yo malentendí este texto, Ismael, que dice, se amontonarán maestros. Yo pensaba que era gente que se iba a amontonar. No, se amontonarán maestros porque la gente le va a salir esa comezón, ese deseo de oír. Entonces, ¿qué van a hacer los maestros? Oh, hay gente con deseo de oír, se van a amontonar maestros con estratagemas, con palabra de hombre, que van a hacer, eso van a ser contumaces, amadores de sí mismos, y van a crear sus propios evangelios para poder engañar a la gente, porque hay personas que tienen el evangelio como un negocio. Ahora, Benito Sánchez, nosotros hemos hablado mucho del pseudo evangelio, pero ¿qué es el evangelio? El verdadero evangelio, la palabra de Dios. Y eso es importante, porque para que no te prediquen un evangelio que no es, tú debes conocer el verdadero evangelio. Ahí era que quería llegar. Y lo primero, Ismael, que hay que observar en un buen evangelio, es que es un mensaje de salvación, en primer lugar. En segundo lugar, o puede estar en el mismo lugar que el primero, es un mensaje de amor. Amén. Es un mensaje de fe. Amén. Y por sobre todo, en ese mensaje no debe haber manipulación. Y te faltó algo bien importante, conexión con Dios. Aleluya. Porque claramente, si nosotros entendemos el pasaje de que el velo del lugar santísimo se rasgó, creo que Hebreo que dice, dando nosotros acceso al lugar santísimo, me está diciendo a mí que yo no necesito un intermediario que no sea Cristo. Aleluya. Él es el camino, Él es el intermediario, que de ambos pueblos hizo uno y quitó la barrera intermediaria. ¿Entendiste? Y se simbolizó con esa ruptura Entonces, de la... Entonces, porque Aleluya. ahí es que yo digo que ahí es que viene el falso evangelio. Si bien es cierto
que Dios tiene sus medios, sus instrumentos, sus formas para hablarle al pueblo, que yo creo en la multiforme gracia Amén. y la multiplicidad, pero el hecho de que tú seas un instrumento de Dios no significa que yo me voy a salvar por ti. No, ay santo, aleluya. Y ese es por eso es que te pregunté acerca del evangelio verdadero, porque el falso evangelio crea un intermediario que va después de Cristo. Que va después de Cristo. Y no lo hay. Si estás teniendo un intermediario después de Cristo para poder salvarte, estás en un evangelio equivocado. Claro, eso es un falso evangelio. Y hay muchos que dicen, no, porque después tú sabes que aparece en lo que yo te dije los otros días, un falso despierto, que aparece un falso despierto que se agarra de enseñanza para decir, no, por eso yo no sigo pastores. No, los pastores están llamados a guiar. exacto, a edificar. Son Guiar los y instrumentos de la Claro. multiforme gracia. Ahora, si tu pastor está diciendo que él es un intermediario entre Dios, Entre Dios. y tú, hay problema. Hay que poner. Y para tú darte cuenta que el evangelio es real y cuál es el verdadero evangelio, te dije ahorita que no puede haber manipulación. Porque a veces esos intermediarios que van después de Cristo te manipulan y se enseñorean de ti. Por eso dice la palabra a los ancianos que esto no es por obligación. Lo dice Pedro. Esto no es por obligación, esto no es por obligación. Que los ancianos en las congregaciones cuiden eso para que nadie haga las cosas forzadas. Porque en el falso evangelio te levantan un Dios como un apóstol, un Profeta, un maestro, cualquiera de esos que ministerios. sin ese tú no llegas a ningún lado y si no está bajo ese manto. Y hay gente que sienten orgullo de estar en esos mantos, pero esa gente te manipulan y aparte de manipularte, te sacan dinero, pero aparte de sacarte dinero y manipularte, se enseñorean de ti. Y el mismo Jesús advirtió tajantemente que solo hay un Señor. No, y oye otra cosa, Tú sabes que a veces nosotros leemos la Biblia y creemos que cuando Cristo dijo, porque en aquellos tiempos se levantarán falsos mesías o falsos cristos, ¿verdad que sí? Cualquiera cree, no, eso es el anticristo. No, desde que alguien te dice a ti que Él es el ungido de Dios y no te está conectando con Dios, ese es un falso Cristo. Aleluya. Ese es un falso mesías. Aunque no lo vean así, ese es un falso mesías. Si yo de aquí en adelante digo, yo soy el ungido, en hebreo, ¿tú sabes cómo dice eso? Anija Mashiach. Ismael, y últimamente el enseñoreamiento de esos evangelios falsos están poniendo al pastor que ese es el ungido de Dios. No. Si tú te fijas en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, al único que reconoce como ungido de Dios Es a Jesús. es a Jesús. Dice, y te ungió el Señor a ti con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. No hay más ungido en el Nuevo Testamento. Todo aquel que se te venda como el ungido, porque tú sabes cuándo se te vende como el ungido. No, que no lo puedes tocar porque Dios hasta mata por ese ungido. Hey, si tú eres ungido siendo cristiano, usted no es Jesús y usted y yo somos iguales. Y oye otra cosa del falso evangelio. El falso evangelio te dice a ti que los ministerios son rangos. Tampoco es así. Los ministerios no son rangos. Los ministerios están llamados a trabajar en conjunto. Por eso es que el apóstol Pablo, en un momento hablando de los ministerios, dice, porque nosotros la verdad somos un cuerpo. Porque, ¿qué quiere decir el cuerpo? Que ni la cabeza, ni la cabeza por arriba, ni los pies por abajo, uno es más grande que el otro. Trabajan en conjunto. No hay rango. El único que merece toda gloria, honor y pleitesía, como quieran llamarlo, es Dios. Y su Hijo, que es el intermediario. Nada más, de ahí Nada para más. allá. Todo el mundo trabaja en conjunto. El profeta trabaja de la mano con el apóstol de la mano con el maestro de la mano con el evangelista. Y así no hay rango. Y tú sabes que también, qué características, Ismael, podemos reconocer en un lugar donde no se está predicando el verdadero evangelio. Que un solo quiere ser todo. Y por lo general el todo es el ungido, es el profeta, es el pastor, es el evangelista, es el apóstol y él es misionero. Tú puedes tener todos los ministerios, pero tú tienes que estar trabajando en uno. Porque el apóstol dice, ¿son todo cabeza? ¿Son todo ojo? Si son todo ojo, ¿quién palpa? ¿Quién toca? Si son todo boca, ¿quién ve? Si son todo ojo, ¿quién oye? Entonces, el tal ungido es todo en la iglesia y por eso hay que aceptarle todo.
Y ahí empiezan a tergiversar el verdadero evangelio. Así que si te están predicando un falso evangelio, tienes que despertar. Tu Biblia debe ser tu luz. Por eso dice el Salmo 119, lumbrera es a mis pies tu palabra. Y bueno, y lumbrera mi camino. Por ahí. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino. Lo que te va a iluminar a reconocer el verdadero evangelio. El evangelio que te lleva a la salvación. No estoy hablando de religión, porque hay una verdadera religión. Santiago la dice cuál es. Cuidar de los pobres. Mantenerse limpio de la mancha del mundo. Sí. Ayudar a las los huérfanos, a viudas. los viejos. Eso es sencillo, porque religión es un estilo de vida. Pero cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de poder de Dios. Estamos hablando de salvación, Ismael. Así es. O sea, que cualquiera puede ser religioso y llevar una verdadera religión y perderse. Sí mismo. Porque si tú me dices a mí que simplemente es para salvarte, tú necesitas darle a la viuda y a los huérfanos y quizás simplemente mantenerte limpio de mancha del mundo. Bueno, ya ese punto como que lo fortalece, ¿verdad? El mantenerse sin mancha del Sí. mundo, sin Ya ese mancha sí. frente al mundo, es lo que te conecta, como dijimos ahorita. Nosotros por fe aceptamos la salvación y eso es lo que nos hace santificar. Aleluya. Ya, ahí está, todito junto. Pero cuando aparece un intermediario, Que yo no es puedo, Cristo. que yo no puedo escuchar la voz de Dios sino por medio del profeta o del apóstol. O que solamente él supuestamente recibe los mandatos, porque todo el que está ahí es un pecador o un bajito. Yo te digo que 2, 3 no le escuchen, pero si donde usted está, solamente el ungido escucha la voz de Dios. Está fuerte el asunto. Tú sabes que dice un pensador que no recuerdo cómo que se llama. Sí, dice él, cuando todos están pensando lo mismo, en realidad nadie está pensando. Nadie está pensando. Siempre hay alguien que está manipulando. Hay que ser diferente. No es porque, no, hay que ser diferente. Yo debo ser diferente a ti, obligado. Obligado. Jonathan Piña dice que si tú llegas a una congregación y lo veas todo vestido de rojo, con un gorrito en la cabeza y todo, tiene, un ejemplo, el mismo reloj y todo, tú no llegaste a una iglesia. Tú llegaste a una secta. Fuerte eso. Si tú llegas a un lugar donde todos se visten iguales, todos tienen la misma gorra, el mismo reloj, el mismo flow, el mismo estilo, y hasta oran igual, hasta hablan la misma lengua, tú no llegaste a una iglesia, Ismael. Porque lo que caracteriza a una iglesia es la diversidad. Tanto Pablo en lo dones, explicó. tanto en forma de ser, como usted dice, Ujú. y tanto en características. Sí. Porque con cada hermano, los líderes, los pastores, que el Señor los bendiga, van a Amén. tener una guerra diferente. Sí. Con cada hermano, Que los pastores van a incluso- tener un trabajo diferente. Incluso tú ves las cartas de Pablo y son variedades que tienen. Y atacan diferentes situaciones. Y está dirigiéndose a una iglesia. Imagínate tú de manera individual lo que tenía que pasar ese pobre hombre Ay, Dios mío. cuando había que discipular. Por eso es que él le dice a Timoteo que también enseñe, porque él es un maestro. Hey, Timoteo, enseña. ¿Por qué? Porque no se puede, incluso Pablo por medio de su carta te está diciendo claramente que tú no puedes depender de un supuesto ungido. Ok, el Espíritu Santo cayó sobre nosotros, nos ungió a todos. Es decir, que no existe el ungido, somos los ungidos. Somos los ungidos, todos. Y cuando Cristo dice a uno de estos, mis hermanos más pequeños, o sea, que cualquiera que se conecte con Dios, dice Juan 1, que se le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, si tú eres apóstol, aunque yo no tenga ministerio, vamos a decirlo así, ninguno de los 5 ministerios aparecen ahí, tú eres apóstol, tú y yo no somos diferentes, tú no eres mayor que yo, tú y yo somos igual, tú y yo somos lo mismo. Incluso, yo soy más que tú porque tú eres mi servidor. Sí, porque esa es otra cosa. El que es más grande aquí es el más pequeño allá. Mira, Y el oye. que es más pequeño aquí es el más grande. Y el que es más grande aquí debe servir al menor. Oye, mira, eso está de acuerdo está totalmente conectado, Dios mío. Eso está Aleluya. totalmente conectado con lo que dice el apóstol Pablo. La palabra ministerio en el griego es diaconía. ¿Tú sabes lo que significa diaconía? Servir. Servir. Entonces, Ismael, para ir cerrando, observa bien, no te dejes engañar, que no te prediquen un evangelio que no es bíblico. Ahora, Ismael, dame 2 características de un evangelio que no es bíblico. Que no es bíblico. Que no es bíblico para nada. Ok. Ya yo mencioné una, que tú necesitas, que hay un intermediario. Que hay no un es intermediario Cristo, que no es Cristo. o que va después Anoten de ahí. Cristo.
si en tu congregación, si en tu concilio, si en lo que sea que tú estás, hay un intermediario que no es Cristo, ese evangelio Es falso. es falso. Segundo, decirte que tú tienes la capacidad de salvarte por tu cuenta. Salvarte por ti mismo es un evangelio Falso. Ahora deme dos características de un evangelio bíblico y verdadero. Bíblico, tú acabas de decir la primera palabra. Te enseña la Biblia como es, Aleluya. sin dogma de hombre. Santo. Te enseña la Biblia como es, sin dogma de hombre. Y segundo, te enseña a conectarte con Dios sin necesidad de intermediario. De manera individual. Así mismo. Con- por eso es que hay gente tan, vamos a ponerlo así, tan falta de conocimiento, que si no tienen a una enfermedad hasta se pierden, Ismael, porque lo enseñan a depender de un hombre para poder conectarse de Dios. Sin embargo, dice la palabra, que en los antiguos tiempos, en estos tiempos en los que estamos, no íbamos a necesitar que nadie nos enseñe, sino el Espíritu. Entonces, cuando tú entras a la iglesia, tú vas a necesitar que alguien te enseñe. ¿Pero que te enseñe qué? La palabra de Dios. A conectarte con ese Claro. Espíritu, Ismael, para que el Espíritu te enseñe los misterios de la palabra de Dios. Exactamente. No hay Porque más nada que si la buscar. Biblia dice que no iban a necesitar, un día yo me puse a pensar mal, pero ¿cómo así que no iban a necesitar que nadie me enseñe? Si cuando yo me convertí, yo entré como un catecúmeno, alguien que no sabía nada. ¿Y cómo que nadie me iba a enseñar? Pero yo iba a entrar loco. Es que lo que me iban a enseñar es a conectarme con el que enseña. Exacto. Aleluya. No, es eso mismo, a conectarme, enseñarme a conectarme con Dios. Te dicen a ti, la oración es la llave. Claro que es la llave. Y si tú me enseñas a orar, ya yo tengo la llave Ya. para acceder a la misma puerta que tú estás cediendo. Que tú estás cediendo. Entonces, si yo entro a la misma puerta que tú estás cediendo, yo creo que tú no debes incomodarte porque... No. Entonces, ese va, te regaló una Ese es tercera. un problema. Que tú crees que espiritualmente, pero no más que ellos. Sí. Porque como lo dijimos en empezar, si tú creces más que ellos se ven amenazados en vez de sentirse alegres. Ujú. Porque ahí mismo hay que buscarle lo de ellos, como dicen por ahí. Usted creció debajo de mí, búsqueme lo mío, porque usted es más grande que yo. O te tumbo, o me da lo mío. Así mismo. Entonces, mi gente, sabemos que un evangelio de verdad se sostiene a base de oración y de la palabra de Dios. Se sostiene, esos son disciplinas espirituales necesarias por sobre cualquier cosa, pero aún eso no te va a hacer salvarte. Lo que te va a hacer salvarte es la fe puesta en Dios y la conexión que tú tengas con Dios. Porque va a haber un momento allá en el cielo donde Jesús te va a decir, ¿te conozco o no te conozco? Porque tú ores 4 horas al día y leas la palabra 20 veces al día. Eso no te garantiza que el Señor te conozca. Aparte de las disciplinas espirituales que todo cristiano debería tener, debe buscar esa conexión genuina con Dios y dejarte conocer por Él. Así es. Recuerda que las disciplinas espirituales tienen que ser eficaces también. No es solamente orar por decir que yo duro 4 horas. Es tú llegar a conectarte con Dios por medio del Espíritu. O por lo menos, si no sentiste esa conexión, por lo menos expresarle de manera abierta y correcta lo que tú querías. Aunque el Espíritu Santo después se lo traduzca, porque a veces el Espíritu Santo lo hace. Sí. Porque la Biblia dice que es el Espíritu, que a veces el Espíritu intercede por nosotros. Sí, como es medio indecible. Interceder es traducirte lo que tú quieres. Traducir lo que tú quieras. Exacto. Entonces, la eficacia. ¿Qué te enseñó el Espíritu a través de la Biblia? ¿O qué tú encontraste a través del estudio de la Biblia? La eficacia. Por eso te dije ahorita, es que te enseñan a conectarte. Si tú te enseñan a orar, pero no a conectarte, tú estás perdiendo tiempo. Está perdiendo el tiempo. Porque hemos mismo de esa cita del Espíritu. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Así mismo. No lo sabemos. Pero el Espíritu o sea, gime por nosotros con gemidos indecibles. Y Él le lleva ese mensaje a Dios. Entonces, un verdadero evangelio, para cerrar, es aquel que te conecta con Cristo. Así Que es. te enseña a conectarte con Cristo. Así es. Para que tú busques tu conexión individual. Así es. Porque allá arriba no te van a llamar, Brian, ven con Ismael. No, Brian, ven, Ismael está a su lado. Así mismo. Y eso es lamentable, Ismael, que mira, y me gustaría yo cerrar mi parte con algo que dijo, creo que fue Charles Spurgeon, en cuanto a las disciplinas espirituales. Él dijo, ora tanto que la oración mate a tu pecado. Porque si la oración no vence al pecado, el pecado va a vencer a la oración. Y tú me preguntas a mí, ¿cómo el pecado vencería la oración? Cuando tú dejas de orar. Entonces, tú vas a orar tanto que tu oración venza a tu pecado. Porque en el momento que dejaste de orar, tu pecado te va a vencer. Así es. Gracias y paz.
Dios me lo Hasta la bendiga. próxima.